Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Específicamente vamos a desentrañar los rumores de una supuesta traición y una amistad rota. Sí, lo sé, es un tema jugoso, así que prepárense porque vamos a analizar todo lo que sabemos, desde los inicios de su relación hasta el presente. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis de tendencias y un montón de contenido interesante, así que no se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam, que en español conocemos como Love is in the Air. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en una historia de amor real que cautivó a fans de todo el mundo. Los veíamos juntos en alfombras rojas, viajes, e incluso compartiendo momentos íntimos en redes sociales. Era evidente que había una conexión muy especial entre ellos, una química que no se puede fingir. Su complicidad era palpable, sus miradas cómplices y sus sonrisas contagiosas alimentaban la ilusión de un romance perfecto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Hace ya un tiempo que comenzaron a circular rumores sobre una posible ruptura. Al principio muchos pensamos que se trataba de simples chismes de la prensa rosa, alimentados por la avidez de los medios por crear titulares llamativos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las señales se hacían más evidentes, convirtiendo la especulación en una creciente preocupación entre los fans. Dejaron de publicar fotos juntos en redes sociales, lo que antes era una constante, ahora era una extraña ausencia. Dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, donde su presencia conjunta era esperada y aclamada. Y las entrevistas comenzaron a ser menos efusivas sobre su relación, perdiendo aquel brillo y entusiasmo que las caracterizaba. La confirmación oficial de la ruptura llegó de forma indirecta, a través de fuentes cercanas a la pareja. Ninguno de los dos hizo una declaración pública contundente sobre el tema, una decisión que alimentó aún más las especulaciones y el misterio alrededor de su separación. Sin embargo, se hizo evidente que su relación había llegado a su fin, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores que soñaban con un final feliz para su historia de amor. Y aquí es donde empieza la parte más interesante, porque con la ruptura comenzaron a surgir los rumores de una supuesta traición y una amistad rota. Se especuló mucho sobre las razones detrás de la separación, desde las más triviales hasta las más escandalosas. Algunos medios turcos apuntaron a diferencias irreconciliables en sus estilos de vida y aspiraciones profesionales, argumentando que sus caminos habían tomado rumbos distintos y que la relación ya no era sostenible. Otros, más sensacionalistas, hablaron de la existencia de una tercera persona involucrada, una supuesta traición que habría dinamitado la relación, generando un terremoto en su mundo personal y profesional. Concretamente, se habló de que Hande Erçel habría tenido un acercamiento con otro actor turco, lo que habría generado la ruptura definitiva con Kerem. Los nombres de varios actores fueron lanzados a la palestra, alimentando la polémica y la curiosidad del público. Es importante señalar que estas son solo especulaciones y rumores que circulan en los medios. No hay evidencia sólida que confirme la existencia de una traición. Ni Hande ni Kerem han hablado abiertamente sobre el tema, y es probable que nunca lo hagan. Su silencio ha sido interpretado de diversas maneras, algunos lo ven como una señal de respeto mutuo y un intento por proteger su privacidad, mientras que otros lo consideran una forma de ocultar la verdad y evitar el escrutinio público. Las relaciones personales son complejas, y a veces las cosas simplemente no funcionan, sin necesidad de que haya una traición o un drama de por medio. Las razones detrás de una ruptura pueden ser múltiples y variadas, desde la falta de comunicación y el desgaste emocional hasta la incompatibilidad de caracteres y la evolución individual. Sin embargo, la idea de una amistad rota sí parece tener más sustento. Antes de ser pareja, Hande y Kerem eran muy buenos amigos. Compartían muchos intereses en común y se apoyaban mutuamente en sus carreras profesionales. La química que demostraron en Sen Kalkam no surgió de la nada, sino que se basaba en una amistad sólida y una gran confianza mutua. Su relación era un ejemplo de compañerismo, respeto y admiración mutua, lo que la hacía aún más especial y atractiva para el público.
Después de la ruptura, la relación entre Ande y Kerem parece haberse enfriado considerablemente. Ya no se les ve juntos, ni siquiera en eventos donde podrían cruzarse, lo que antes era impensable. No se siguen en redes sociales, una señal inequívoca de que la distancia entre ellos es real y palpable. Y no hay indicios de que mantengan contacto alguno, lo que confirma que su amistad, que una vez fue tan fuerte y visible, ahora es solo un recuerdo. Esto sugiere que la ruptura no solo afectó su relación amorosa, sino también su amistad, dejando una cicatriz profunda en su vínculo. Es comprensible que una ruptura amorosa pueda dañar una amistad, especialmente si la relación fue intensa y significativa. Es difícil pasar de ser pareja a simplemente amigos, y a veces es mejor tomar distancia para sanar y seguir adelante. El dolor, la decepción y el resentimiento pueden ser obstáculos insuperables para mantener una amistad después de una ruptura, especialmente cuando hay sentimientos románticos involucrados. En el caso de Ande y Kerem, es posible que la presión mediática y las expectativas del público hayan hecho aún más difícil mantener una amistad después de la ruptura. La constante exposición y el escrutinio público pueden generar tensiones y conflictos que dificultan la recuperación de la amistad. Ahora, hablando de Ande Erçel, la actriz ha estado en el centro de atención no solo por su vida amorosa, sino también por su carrera profesional. Después del éxito de Senkalkap, Ande ha participado en varios proyectos importantes, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. La hemos visto en series como Bambaşka Biri, donde interpreta un papel totalmente diferente a los que nos tenía acostumbrados, mostrando una faceta más madura y dramática. Su versatilidad y talento han sido reconocidos por la crítica y el público, lo que la ha convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Ande ha demostrado que es mucho más que una cara bonita, que tiene una gran capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales, lo que la ha catapultado al estrellato. En cuanto a Kerem Bürsin, también ha seguido adelante con su carrera, participando en nuevos proyectos y consolidando su posición como uno de los actores más cotizados de Turquía. Recientemente lo vimos en Eflatun, una película dramática donde también explora facetas diferentes de su actuación. Kerem ha demostrado que es un actor versátil y talentoso, capaz de interpretar tanto papeles románticos como dramáticos, lo que lo ha convertido en uno de los actores más respetados de la industria. Su carisma, su atractivo y su profesionalismo lo han convertido en un ícono para sus seguidores, quienes lo apoyan incondicionalmente en cada uno de sus proyectos. Es evidente que ambos actores han sabido mantener la profesionalidad y seguir adelante con sus carreras a pesar de la ruptura. Han demostrado que son talentosos y capaces de reinventarse, lo que les ha valido el reconocimiento y el apoyo de sus fans. Su trabajo es su refugio, su pasión y su forma de seguir adelante a pesar de las dificultades. Han sabido separar su vida personal de su vida profesional, demostrando una gran madurez y compromiso con su trabajo. Volviendo al tema central del vídeo, es importante recordar que la vida personal de los famosos suele ser objeto de especulación y rumores. Es fácil dejarse llevar por la información que circula en los medios, pero es importante ser críticos y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. Los medios a menudo buscan crear titulares llamativos y sensacionalistas, sin importar el daño que puedan causar a las personas involucradas. Es importante recordar que los famosos también son personas, que tienen sentimientos y que sufren como cualquier otro. En el caso de Ande Erçel y Kerem Bürsin, es probable que nunca sepamos la verdad absoluta sobre lo que realmente sucedió. Solo ellos conocen los detalles de su relación y las razones que los llevaron a separarse. Lo que sí podemos afirmar es que su historia de amor cautivó a millones de personas en todo el mundo, y que su ruptura generó una gran expectación y debate. Su relación fue un fenómeno mediático, que generó un gran interés y seguimiento por parte del público. Su historia de amor fue un ejemplo de cómo la ficción puede traspasar la pantalla y convertirse en realidad, aunque a veces esa realidad no sea tan perfecta como esperamos. En definitiva, la historia de Ande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo las relaciones pueden ser complejas y efímeras, incluso en el mundo del espectáculo. La presión mediática, las expectativas del público y las propias inseguridades pueden afectar una relación y llevarla al fracaso. El éxito, la fama y el dinero no son garantía de felicidad, y a menudo pueden ser obstáculos para construir relaciones sólidas y duraderas. Pero también es importante recordar que la vida continúa, y que tanto Ande como Kerem han sabido seguir adelante con sus carreras y sus vidas personales. Han demostrado que son resilientes y capaces de superar los obstáculos, lo que los convierte en un ejemplo para muchos de sus fans.
Su historia es un recordatorio de que el amor puede ser fugaz, pero que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para amar y ser amado. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este análisis detallado sobre la relación entre Anne Derzel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los rumores de traición, la posible ruptura de su amistad, y el impacto que todo esto ha tenido en sus carreras profesionales. Recuerden que es importante ser críticos con la información que consumimos y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. Gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios abajo, ¿qué opinan sobre toda esta situación? ¿Creen que hubo traición o simplemente fue una ruptura por diferencias irreconciliables? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.